Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual, sean muy bienvenidos. Por favor, revisa la caja de descripción. Ese debería ser uno de los primeros lugares que revises. Siempre puedes pausar el video y mirar en la caja de descripción para ver la breve sinopsis de cada video. Puedes encontrar la dirección del blog ahí abajo. Es www.themastersvoice.com. Recomiendo encarecidamente, seas un suscriptor antiguo o nuevo, que siempre consultes el blog, porque el blog es el centro y núcleo fundamental del canal de YouTube del blog de Profecía La Voz del Maestro. Los videos también están disponibles en BitChute, Rumble y Brighteon. Y en BitChute y Brighteon es donde puedes encontrar listas de reproducción de videos que ya no se alojan aquí. Videos sobre los llamados temas controvertidos que se trataron en 2020. Y Dios protegió esos videos aquí durante casi un año hasta que tuvieron que ser eliminados. Y Él dijo que el tiempo de su utilidad, básicamente el tiempo en que fui fuertemente guiada por el Espíritu Santo y dirigida por Dios, para advertir sobre ciertas cosas que estaban ocurriendo en 2020. Yo estaba haciendo ese tipo de videos muy seguido porque el Señor seguía dando palabras de amonestación, palabras de reprensión, palabras de advertencia. Pero esos videos ya no se pueden encontrar aquí, pero puedes encontrarlos en los canales alternativos donde también tengo información allí. Eso será una bendición para ti. ¿Y qué más? Si eres un nuevo suscriptor, hay algunas cosas que necesitas entender. Ha habido, por instrucción del Señor, un cambio en la manera en que haré estos videos. El Padre ha dicho que porque Él extendió un plato de misericordia, extendió un plato de bondad, extendió un plato de amabilidad. Al escoger a alguien en esta generación para llevar sus palabras a su pueblo, y esas palabras fueron entregadas, debo decir, con todo mi corazón. Y me tomaba el tiempo, cualquiera que haya estado viendo desde el principio lo podrá notar. Me tomaba el tiempo, las escrituras que me fueron dadas, no solo venía y las leía y las dejaba caer como una papa caliente, sino que me tomaba el tiempo, repasaba las escrituras, mostraba cómo las escrituras se conectan entre sí y cosas así. Pero el Señor observó con el tiempo que esas cosas no fueron apreciadas. En vez de ser recibidas, esas cosas fueron reprendidas, esas cosas fueron llamadas falsas. Y muchas personas han sentido eso. Es una lástima que los justos tengan que sufrir junto con los malvados, pero siempre he tratado de advertir a los justos. Y la profecía de hoy, es un llamado de atención muy útil para las personas que realmente aman a Dios. Puede que realmente ames a Dios, pero necesitas entender lo que les espera a los verdaderos amantes de Dios. Necesitas entender lo que les espera a los verdaderos seguidores de Dios. Así que el Señor me ha instruido que no dedique tanto tiempo a profundizar en las escrituras y a fusionarlas con la enseñanza y a fusionarlas con las profecías. Y todo eso porque dice Él, esas cosas no son apreciadas. Básicamente es como intentar dar comida de 5 estrellas a un grupo más grande que sigue llamando a la comida de 5 estrellas basofia y mentiras y de origen demoníaco. Y es lamentable, pero eso es esto, la situación actual. Y así hay que entender que Dios también se preocupa por mí. Dios se preocupa por mí. No soy solo algo desechable para Él. Dios se preocupa por mí como persona. Dios se preocupa por mí como hijo. Dios se preocupa por mí como trabajador que está completamente comprometido con esta labor. Y así son simplemente las cosas. La profecía de hoy trata sobre, sí, así que si eres un nuevo suscriptor, simplemente tendrás que hacer el trabajo tú mismo. Eso es lo que estaba tratando de decir. Tendrás que ser un buen bereano. Si tienes preguntas o inquietudes, tendrás que entender que has llegado a un final, blog de profecía de los tiempos. Así que no puedes esperar ligereza ni superficialidad aquí. Las personas que se han reunido aquí no están aquí porque sean fanáticos de Celestials. Están aquí porque quieren escuchar la palabra real y actual de los últimos tiempos del Dios verdadero y viviente, sin superficialidades, sin fingir y sin tener que andar con pies de plomo por las distintas sensibilidades que tiene la gente. Son personas increíbles de diferentes tipos, de todos los ámbitos de la vida, todos los niveles educativos, todos los orígenes étnicos que llegan a este único canal y vienen a alimentarse de una sola verdad que proviene de Dios.
Así que pensar que el canal debe adaptarse y complacer según cómo se sienta este grupo o aquel otro sobre cómo debe ser entregada la palabra de Dios y cosas así. La gente se queja de que las profecías son demasiado gráficas y sin embargo tienes que preguntarte, ¿las profecías son demasiado gráficas para ti? Quizás eres un hombre adulto y aún así no llevas tu lógica un paso más allá para preguntarte, espera, el Espíritu Santo ha venido a una mujer y ha revelado sin filtro ciertas cosas que suceden en las entrañas de la sociedad. Que yo como hombre adulto o yo como mujer mayor o incluso yo como una persona de 19 años no sabía que estaba sucediendo. Si Dios no se contuvo para mostrarle estas cosas a una mujer, ¿por qué me ofendo tanto? Cuando la mujer entonces expone exactamente lo que ha visto y oído y se le dice, ten cuidado de contarles todo lo que te he dicho y mostrado. Así que los nuevos suscriptores simplemente tendrán que, no lo sé, simplemente tendrás que compensar la diferencia. Hay 475 palabras proféticas en la voz del maestro. Esta es mi ofrenda a Jesús. 475. Fin. Todavía tengo algunos que estoy revisando. No he hecho todos los videos del blog. No las haré todas, pero aún quedan bastantes por hacer. Y por lo tanto tendrás que hacer el trabajo. Tendrás que hacer la inversión de tiempo. Si tienes una pregunta y quieres saber, bueno, ¿por qué no has profetizado sobre esto? No profetizo según lo que la gente pide. Profetizo según la palabra que Dios pone en mi boca y me dice, haz este video hoy. Y hoy esta palabra es un recordatorio para todas las personas fieles. Y creo que será bueno para nosotros, porque si eres honesto, siempre te he dicho que necesitarás una fuerza mayor a la que piensas, a la que crees que has acumulado. El Señor me ha estado mostrando cierto tipo de cosas durante las últimas 3 o 4 noches. Y por su misericordia, creo que es su misericordia. No puedo recordar en detalle las cosas que estoy viendo, pero siempre me despierto con el conocimiento de que era y es que cambios espirituales terriblemente poderosos, desplazamientos espirituales están llegando a la tierra, que si ni siquiera los escogidos tienen cuidado, estas cosas atravesarán la armadura. Si llevas tu armadura floja, si la llevas mal puesta o si no llevas tu armadura espiritual en absoluto, los tipos de espíritus y las influencias que están llegando al mundo simplemente te sacarán de tu camino, te alejarán de seguir al Señor y serás o podrías ser víctima de ese tipo de, simplemente los llamaré impulsos. Para los humanos serán impulsos, serán compulsiones. Una persona sentirá como si estuviera siendo obligada a llevar un estilo de vida. Y como ahora somos una generación que siente más de lo que piensa, una generación que cree que todo lo que siente es legítimo. Así que cada sentimiento que tienes, porque somos tan hipersensibles y porque somos tan sensibles a lo que buscan los demás y porque ahora nos ofendemos tan fácilmente, y siempre pensamos que la base de lo que sentimos, lo que pensamos y cómo percibimos la información debe ser correcta. No puede ser corregida. Entonces simplemente caeremos presa de esas percepciones distorsionadas. Y es solo, créeme, solo aquellos que continuamente entran en el campo de su cristianismo y trabajan y trabajan y trabajan y aran y siembran buenas semillas, buenas raíces, serán los que podrán clamar a Jesús y decir, Señor, presérvame en la tierra, cuando estas cosas básicamente arrastran a otros. Así que la profecía de hoy se llama el fin de la era. Hubo 2 profecías como esta. Una de ellas se llamaba el fin de la era, híbridos. Y esta se llama el fin de la era, la gran apostasía. Recibí esta profecía el 19 de enero de 2022 y la imagen que encontré es muy reveladora. Es una cruz en llamas que está siendo apagada con agua. Y la luz de la cruz y el fuego de la cruz se están extinguiendo. Y el Señor me dijo, cuando vi esa imagen, la luz y el fuego de la cruz serán grandemente apagados. Y ese es un estado de cosas terrible, porque la iglesia de Jesucristo se supone que debe ser una luz en la tierra. Se supone que debemos ser sal. Se supone que debemos ser luz. Se supone que debemos ser una ciudad sobre una colina.
Pero Dios siempre ha dicho que las personas que piensan que están tan firmemente arraigadas en el cristianismo huirán del cristianismo. Harán que el apóstol Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, parezca un monaguillo, con la rapidez con la que negarán al Señor. Así que las dos escrituras principales son: ahora el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esto es 1 Timoteo 4:1. Y la otra escritura principal es esta: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, apartándose del Dios vivo, y esto es Hebreos 3:12. Pero hay una escritura más que debo leer aquí, permítanme equilibrar, y es 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o que es objeto de culto, tanto que se sienta como Dios en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que la gran apostasía se entiende básicamente en el cristianismo como un tiempo, un periodo, un lamentable. El Señor dijo que será algo global, un evento, será un evento a nivel mundial. Y la manera en que Él se refirió a esto en esta profecía es como si casi sucediera por un interruptor, como si se accionara un interruptor, de la misma forma en que enciendes las luces y entonces hay un cambio de oscuridad a luz, o las apagas y entonces hay un cambio de luz a oscuridad. La gran apostasía será tan repentina, pero también será inconfundible y tomará por sorpresa a los verdaderos cristianos. Y ha estado ocurriendo poco a poco. Como hemos visto con personas que se desilusionan del cristianismo, personas que sienten que, ya sabes, les vendieron una estafa, les vendieron una mentira en el Señor Jesucristo. Estoy seguro de que todos hemos visto los llamados blogs y los llamados artículos que salen de supuestos hombres de Dios, pastores de 15 años, 16 años, líderes de alabanza que han estado dirigiendo durante 19 años y a veces más, que de repente han hecho lo que parece un giro inexplicable. Así que en un momento vemos a esta persona de pie con las manos levantadas y están dirigiendo canción tras canción tras canción y se convierten en un líder de alabanza bastante prolífico. Se vuelven conocidos en la llamada cultura. Y luego te despiertas una mañana y es una historia que está en tendencia. Y esta persona está usando un lenguaje al que a estas alturas ya deberíamos estar acostumbrados, como: yo no creo en eso. Un Dios amoroso, esta es la principal identidad falsa de Dios, la identidad del Dios amoroso. No es que Él no sea amoroso, Dios es grande, amor. Sonrío porque sé cuán amorosa es esta persona y muchos de ustedes también lo saben. Pero esta personalidad de Dios amoroso se ha utilizado para limitar a Dios y convertirlo en un osito de peluche, como si solo se le permitiera tener una emoción. Solo se le permite ser el Dios amoroso. Cada vez que alguien intenta mencionar que Dios en realidad es un Dios de santidad, entonces es: me estás juzgando. Y Dios no me juzgaría de la manera en que tú me estás juzgando. Si mencionas que Dios es un Dios de justicia, que Dios en realidad espera que seamos semillas que Él planta y que crecen hasta convertirse en árboles que finalmente dan buen fruto, que una persona puede tomar y masticar y decir: sí, esto definitivamente proviene de aquí. La vida del Espíritu Santo en esta persona, cuando como este fruto pruebo a Jesucristo, siento que la vida regresa a mi cuerpo cansado, agotado o estresado. La gente no quiere escuchar que Dios es un Dios que espera que la justicia surja de las personas que afirman ser suyas. Dios es el Dios amoroso. Y entonces nos despertamos y vemos estas controversias por todas partes. Llevamos años viéndolos. Al menos yo sí, un furor, una tormenta. Alguien que ha estado siguiendo a Dios y se vuelve viral porque al mundo le encanta ver cómo el cristianismo se desmorona. Al mundo le encanta ver a los pastores esposados por acostarse con chicos de 16 años. Al mundo le encanta ver a la iglesia avergonzada. Y eso es porque el espíritu en el mundo es anticristo, está en contra del Señor Jesucristo. Lo odia, odia su señorío.
Nunca querrá verse a sí mismo. Este es el espíritu en el mundo como subordinado o sometido a Dios. Y por eso básicamente le encanta vernos a nosotros, la iglesia, la representación viva de Dios, caer de bruces. Y mientras más grande sea la transgresión, mientras más atroz sea el pecado que cometen los líderes y las figuras principales o los nombres más reconocidos del cristianismo, más felices están. El espíritu del anticristo busca que esos titulares se vuelvan tendencia y que se diga, mira, otro de ellos ha perdido la fe. Mira, otro de ellos está cuestionando a su Dios. Y así verás a estas personas diciendo que simplemente no creen que un Dios amoroso pondría a un montón de personas en el infierno. Había un hombre así que tenía una iglesia bastante prolífica. Y luego, porque su hijo adoptó un estilo de vida alternativo, él empezó a decir que ya no podía reconciliar las palabras que fueron escritas antes de que tanto él como su hijo nacieran con el Dios amoroso. Este hombre comenzó a rechazar la verdad del infierno. Fíjate que no dije él. Principio del infierno, porque el infierno no es un principio, es un reino real, a donde irán las almas desobedientes que niegan a Dios, desafían a Dios y tratan de razonar que no existe Dios. No importa si crees en el infierno cree en ti. Es tan real como el descanso eterno que compartiremos con el Señor en el cielo. Y así la gente dirá que de repente la Biblia no es verdadera. Esto es a lo que se refiere 1 Timoteo, que se apartarán hacia el engaño y las doctrinas de demonios, porque la oscuridad se arraiga en los corazones de las personas. Eligen la oscuridad por soberbia, un orgullo montañoso, imponente, insuperable. Y hacen eso porque Dios les permite instalarse en la oscuridad. El Señor realmente puede permitirte entrar en un ámbito donde las luces se apagan en lo alto. Caminas por ahí y tienes conversaciones con la gente, pero tu manera de hablar puede demostrar que eres alguien en quien no hay luz. Los ríos de agua viva han sido cerrados y eres un desierto por dentro y tus palabras te delatarán y el oído entrenado puede escucharte, que estás engañado y las luces están apagadas. Y la Biblia dice entonces que es muy difícil renovar a tales personas para que vuelvan al arrepentimiento. Aquí, déjame leértelo. Y luego han recaído. Esto es Hebreos 6:6. Y luego han recaído, refiriéndose a aquellos que serán entregados para que las luces se apaguen. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, ya que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a vergüenza pública. Así que esta es la valoración del Señor hablando a través del apóstol Pablo y diciendo que cuando las personas han recaído, esto es como yo hablo, a menudo hablo de la analogía del papel tapiz. Aquí está la pared y el papel tapiz. Cuando es nuevo, lo pegas y luego lo presionas con esa cosa de metal. No sé cómo se llama, pero esa cosa de metal que pone el papel tapiz muy bien. Es muy pegajoso y se adhiere a la pared. Pero ahora Pablo está diciendo que existe la realidad de que algunos pierden su adhesividad, pierden su pegajosidad. De alguna manera se despegan de la pared y empiezan a desprenderse. Y todos hemos visto papel tapiz que se despega y luego puede caerse. Cuando el papel tapiz se despega, es culpa de la pared que ha permanecido constante y firme. Alabado sea Jesús. ¿O es culpa del papel tapiz que ha perdido su pegajosidad? ¿Y acaso no nos dice Mateo que este papel tapiz que ya no puede pegarse y se cae? Es exactamente como la sal que ya no es salada y ha perdido su sabor. Y la única utilidad de la sal que no es salada, dice la Biblia, es ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Así que hay quienes se apartarán. Y dice que cuando se apartan es imposible venir y tomar este papel tapiz que ya no es pegajoso y volver a pegarlo. Es imposible renovarlos para arrepentimiento, lo que significa que a estas personas les puedes predicar durante 3 vidas y seguirán poniendo excusas y seguirán intentando refutar y seguirán intentando discutir desde la oscuridad de la futilidad en la que Dios les ha permitido caer. Quien puede verlos volviéndose no adherentes y resistiendo cualquier intento de hacer que se vuelvan a unir a Él hasta que se aparten. Él dice que es imposible llevarlos a un punto en el que se arrepientan de lo que han hecho y que regresen a Jesús.
Él dice que para que esto suceda tendrías que crucificar a Jesús una segunda vez. Y todos sabemos que Jesús no va a ser crucificado una segunda vez. Porque Él fue muy claro cuando terminó su misión. Él dijo, consumado es. Básicamente traducido, no voy a hacer esto de nuevo. El trabajo estaba hecho, estaba completo, estaba terminado, era perfecto. Y todos los que vienen a la cruz deben aferrarse y permanecer aferrados. Y así es como sabemos que no existe eso de una vez salvo, siempre salvo, porque de hecho puedes apartarte. Y para apartarse primero debiste haber estado unido. Y así, al hablar con el Señor sobre el tipo de mensajes que recibo, Él me decía que tus mensajes en realidad van muy lejos en el futuro. Y eso es una de las cosas que Dios dice que hace que este canal y la verdad que se habla aquí sean tan ofensivos. Porque Él me decía, mira celestial, debido a la naturaleza de la palabra que te doy, no deja espacio para una teología de lado o de copiloto. Dios me decía que el tipo de mensajes que me da son tan definitivos y tan enfáticos que todos se ven confrontados con una elección. Y me sorprendió ver eso. Incluso hace un año, en enero de 2022, Él me dijo lo mismo. Y lo escribí aquí. ¿Qué estás hablando y escribiendo para el futuro? Y así, cuando llegas a estas profecías, no te dejan opción. Te obligan a confrontar tu teología. Te obligan a confrontar lo que crees. Y te obligan a elegir. O eliges la versión del cristianismo que tienes, o tienes que abandonarla por completo y empezar a reaprender. Dentro del contexto de la escritura que Dios da aquí y las cosas que Él dice que vendrán. O te aferras a tu versión o a la versión que Él tiene aquí, pero las dos nunca coexistirán. Si intentas tomar estos mensajes proféticos y la manera en que la Biblia se enseña aquí y encajarlos en lo que tú piensas, siempre llegarás a la confusión. Siempre llegarás a la confusión. A menos que tengas el mismo tipo de fe pura, entonces podrás encajar sin esfuerzo. Incluso si Él está enseñando sobre los Nefilim y los hijos de Dios y cosas que están siendo guardadas bajo la montaña, encontrarás el lugar donde encaja con la verdad que ya tienes y dirás, por ejemplo, estos sueños que tuve tienen sentido, estas cosas que solía ver en las visiones tienen sentido. Cuando escucho aquí, soy capaz de encajar mis propias experiencias y ellas llenan los vacíos para mí. Y así Él estaba hablando de esto y diciendo que los tiempos finales, donde habrá una apostasía, serán exactamente así. Y Dios dice que llegaremos a un tiempo en el que no tendrás el beneficio de un pastor, no tendrás el beneficio de la exhortación, no tendrás el beneficio de que nadie te diga nada. Estarás a merced de lo que sabes, lo que piensas, lo que crees y de cuán bien has sido enseñado o no. Y para aquellos que están confiados y fuertes en su fe, que han estado en la fe durante 15 años y no han desperdiciado esos 15 años, no tienes nada que temer. Pero para aquellos que apenas llegan al reino hace 6 meses, un año, un mes y medio o algo así, o incluso aquellos que llevan 40 años en la iglesia, y aún así era avena, era Kool-Aid, era leche, eran mentiras, era la teología de Dios es amor, amor, amor. Eres igual que alguien que nació de nuevo la semana pasada. Tu edificio está hecho de nieve y jugo y en realidad no tienes ningún fundamento firme bajo tus pies. Eso significa que no puedes darte el lujo de ser negligente en estos tiempos. Dios dice que no habrá buena enseñanza, no habrá buena edificación. La buscarás y no la encontrarás. Y por eso algunas personas están tan atascadas tratando de encontrar una iglesia. Porque entras a la iglesia y están ahí con sus relojes de $1,000 o están ahí con un reloj normal. Pero antes de que el sermón siquiera comience, escuchas esto. ¿Sabes? Yo simplemente creo eso. Yo creo. Has salido de casa y tal vez has conducido 5, 6 o 10 millas hasta la casa de Dios y luego el pastor va a usar tu valioso tiempo restante en esta tierra para contarte sus creencias. Porque la escritura no es suficiente. No es suficiente cortar la escritura y alimentar a ti, a tu esposa y a tus 3 hijos. Él quiere alimentarte con sus creencias. Como si tu fe en los tiempos finales, tu capacidad para resistir en las grandes pruebas que se avecinan, fueran a sostenerse. Cuando el enemigo lanza esos dardos de fuego uno tras otro, cuando levantes el escudo de la fe, ¿crees que será el del pastor?
¿Crees que eso te sostendrá cuando haya batallas espirituales que luchar, cuando la serpiente vaya tras tu hijo, cuando el diablo vaya tras de ti, cuando no logres encontrar ayuda que te haga avanzar en tu vida, cuando no puedas ganar en el trabajo, cuando no puedas ganar en tu familia, cuando no puedas ganar en tu matrimonio? ¿De verdad vas a abrir la boca y decir en el nombre del Dios del pastor si no tienes una relación fuerte y arraigada con el Señor Jesucristo? O al menos un compromiso para fortalecer y arraigar lo que sí tienes, para que no se derrumbe como la casa construida sobre la arena, para que no sea arrastrada por el viento. Es la enseñanza del pastor, creo yo, lo que te va a sostener. Dios dice que estamos viviendo en la era de una oferta limitada en el tiempo. No tienes todo el día para tomar una decisión por Jesucristo. No tienes todo el día para estar en fornicación. Y escribiéndome correos sobre, bueno, ¿realmente es entre un hombre y una mujer? Podemos decidir en nuestro corazón que somos una pareja. Y solo pienso para mí mismo, ¿puedo decidir en mi corazón que soy dueño de un BMW? ¿Puedo simplemente entrar a BMW y decir, sabes, estoy tomando la decisión en mi corazón de que soy dueño de un BMW? Así que me gustaría que me pusieran un par de llaves en la mano. ¿Qué está pasando en la iglesia hoy en día? ¿Qué está ocurriendo en la mente de las personas? Esto es evidencia de engaño, ya echando raíces porque la gente no quiere apartarse del pecado. La gente no quiere decirle no a sus deseos. Y esta es la raíz de cómo te apartas. Esta es la semilla de la serpiente dentro de las personas. Los frutos envenenados evidenciados en la naturaleza humana que muestran que Dios no puede ser soberano. La gente realmente piensa que Dios necesita un copiloto. La gente realmente piensa que Dios necesita su aprobación, que Dios está esperando su opinión, que Dios quiere escuchar lo que ellos piensan sobre sus reglas. ¿Hay alguna salvedad? ¿Hay una segunda vía celestial? Bueno, ¿hay una salida para mí celestial? Y me asombran estas cosas porque no saben que están bajo la ira del Señor. Al estudiar esto hoy, el Señor me mostró, creo que está en el Salmo 95, y lo leeré, donde dice que estuvo enojado con la generación de Moisés durante 40 años. Y me asombré de esto. Dije, mira cuánto tiempo puede Dios guardar resentimiento en su corazón hacia un pueblo porque son duros y no quieren arrepentirse. Y sin embargo, cuando el Señor me envía aquí para traer profecías, para decir que Él todavía guarda agravios contra Estados Unidos por ciertos pecados, entonces la gente quiere decir, bueno, ¿por qué guarda la ofensa tanto tiempo? Imaginen, nuestro Señor no puede morir ni desaparecer, pero la gente siente que hay un temporizador para el pecado, que cuando las personas que cometieron el pecado mueren, entonces el pecado ya no puede ser imputado a nadie. Y sin embargo, viven en un mundo donde si tienen una madre o un padre anciano que muere endeudado, el acreedor puede ir tras los bienes de los hijos. Respetan este principio en el mundo de las finanzas, pero luego les resulta imposible respetarlo en asuntos espirituales. Dios está diciendo que estamos en el tiempo de una oferta limitada. No tienes todo el día para dejar el pecado. No tienes todo el día para limpiar. No tienes todo el día para arrepentirte. Y si continúas, la ira puede permanecer sobre ti y llevarte en esa condición. Y muchas personas rechazarán esta oferta de gracia que Dios ha dado porque han aprendido incorrectamente lo que es la gracia. Piensan que la gracia es la capacidad infinita de Dios para absorber su suciedad. Dios es como el trapeador Swiffer Jet. Pecan y entonces es trabajo de Dios venir a limpiar. Mira eso, con una sola pasada. Ese es el papel de Dios. Ellos no creen eso. Se trata de pasar de la avena y la leche a la fortaleza, a la práctica, uno de los mayores dones que Dios nos ha dado en Gálatas capítulo 5, creo que es el versículo 23. Uno de los mayores frutos del Espíritu, que es el dominio propio. El dominio propio es la marca del hombre maduro. No me importa lo bien que se vea ella. Estoy casado y no voy a seguir entreteniendo esta conversación coqueta de su parte. De hecho, ya tomé una decisión. Si ella lo intenta de nuevo, le llamaré la atención. No me importa si se enoja y no me importa si va a recursos humanos y dice eso. Harold me habló de manera brusca. Yo diré, Melanie siempre me habla con lengua de serpiente y eso me incomoda. Soy un hombre
y de hecho quiero presentar una queja formal. Ella presentó un informe en mi contra y dijo que le hablé de manera brusca. Quiero presentar un informe en respuesta y decir que me siento acosado sexualmente en el lugar de trabajo por esta mujer que sabe que estoy casado y que llevo un anillo de compromiso en el dedo. Y ella constantemente viene a mi escritorio con la blusa ligeramente desabotonada y eso me incomoda. ¿Dónde está el autocontrol para poner límites para decir que si no estoy casado con ella no me voy a quitar los pantalones? Esto es parte de lo que Dios me estaba diciendo antes de que comenzara esto. ¿Saben ellos que cuando fornican su semblante se deforma ante mí? Estamos en Estados Unidos. Todos han visto al menos una película de Disney. ¿Has visto algún villano de Disney que se vea bien? ¿Has visto algún villano de Disney que no tenga una cara horrible? ¿Quieres que eso quede en tu historial? Eso es simplemente porque tu carne está ardiendo. Tu semblante está desfigurado. Él me estaba diciendo, ellos no lo saben. No importa lo guapo que seas, no importa cuán seductora creas que eres, te ves como un híbrido de lobo retorcido ante Dios. Porque no quieres refrenar tu carne. Porque quien te manda un mensaje directo y tú te lanzas a esos mensajes privados para averiguar cuándo y dónde y cómo y con qué frecuencia podemos concretar esto. Imagina cambiar tu lugar en la cena de bodas porque no tienes autocontrol. ¿Quieres invertir en el ámbito terrenal en vez de invertir en el espíritu? ¿Quieres participar en cosas carnales que duran un momento en vez de sembrar semillas de justicia, que se convertirán en joyas en la corona y que un día tendrás el don, el privilegio, el placer de quitarte esa corona y arrojarla a los pies del Señor Jesucristo? Así es la gente hoy en día. Estas son las conversaciones que tienen las personas que se llaman a sí mismas hijos de Dios. Si Dios no tiene este tipo de espacio para hablarte esta clase de verdad en tu vida, te estás engañando a ti mismo. Estás engañado. Si estás en la presencia de Dios y todo lo que recibes es, oh, mi delicada flor, te estás mintiendo a ti mismo. Porque los verdaderos cristianos, cuando están en la presencia de Dios, este es el sonido que se escucha. Shin, 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 hierro con hierro. Incluso si eres el hierro más desafilado, la Biblia dice que las palabras de Dios hacen sabios a los sencillos. Cuando eres sencillo, estás tomando decisiones insensatas, que no van a la cuenta bancaria correcta, no van a la cuenta bancaria de tu espíritu, van a la cuenta bancaria que se desbordará de violencia. Cuando Dios se prepara para tratar contigo por la obstinación. La obstinación es cuando le dices a tu niño pequeño 20 veces que no tire eso al suelo y 21 veces estos son 20 veces. Dijiste no lo hagas y luego lo tiran. Una vez más, solo para mostrarte quién realmente paga la renta en esa casa. Ellos, no tú. Eso es obstinación. La obstinación es escuchar la voz de Dios y luego decidir que tienes algo mejor que hacer. Y tú en realidad quieres seguir el camino de la iniquidad. Hasta llegar a la casita al final, que suele ser una casa que cuando abres la puerta y entras, dice, descansa en paz, con sorpresa y asombro. Tu lápida generalmente te está esperando ahí dentro. Negarse a apartar el pie del mal es una oferta por tiempo limitado. Está escrito aquí, Dios no nos llamará para siempre. Él no contenderá con la carne. Siempre el tiempo de la gracia terminará. Su voz fiel, llamando a todo el mundo a ser salvo, un día se silenciará. Y eso incluye lo que él me estaba diciendo. Creo que era del libro de Jeremías, donde dijo, haré tu lengua. En realidad, esto es de Ezequiel. Es Ezequiel 12, donde dijo, haré tu lengua. Se pegue al paladar y no los advertirás más. Qué día tan horrible, qué día tan horrible. El día en que busques este canal y no puedas encontrarlo porque YouTube ya ha tenido suficiente. Qué día tan horrible. Cuando Dios te deja en manos de las mentiras recicladas que se han vuelto tan populares en la iglesia cristiana americana. Qué día tan atroz cuando buscas la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Esa que va como pedernal contra el hierro, afilándolo para poder resistir en el día de la calamidad. Mentiras. El tipo de engaños sobrenaturales que vienen, el tipo de poderes espirituales, demoníacos, que serán desatados en la tierra.
y no ha sido afilado. Todo ha sido mi tierno cordero y mi delicada flor. Y estas son solo las confusiones de tu mente. Porque en su corazón, lo que Jesús habría estado diciendo es, oh, Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise recogerte, América, América, y ponerte bajo mis alas, pero no quisiste. Te habría alimentado con leche y miel, pero te negaste, y así tu nación queda para ti desolada. Las mentiras que abrazaste, los engaños, estabas lleno de las doctrinas de demonios en las que hacías clic, clic. Al hacer clic en todos esos pequeños blogs, construyeron dentro de ti una fuente de iniquidad. Y de ese pozo beberás hasta que tu corazón desfallezca. El corazón de Dios ama tanto a su pueblo y advierte porque ama. Pero cuando el Señor advierte, sus advertencias son llamadas fatalistas y pesimistas, una interrupción no deseada y poco amigable en el picnic del cristianismo como club social de América. Y aquí estamos. Las naciones están imitando el falso evangelio. Y quizás aquellos de ellos que han encontrado este canal se sorprenden al descubrir eso. De todos los tipos de cristianismo practicados en el mundo, este aquí en los Estados Unidos es el más réprobo, apóstata, una mezcla de levadura y mentiras, que han desviado a todos salvo a unos pocos, convirtiéndolos en papel tapiz listo para despegarse. Y aún así, este es un pueblo que siente que están a solo 2 pasos y medio, o en el mejor de los casos, a paso y medio, de un gran estallido de avivamiento contaminado por el pecado, la tierra cargada de iniquidad, empapada de sangre. Y aún así sienten que en este suelo que clama por justicia. El avivamiento va a estallar y ni siquiera necesitan arrepentirse, porque ¿de qué podrían ser culpables? Después de todo, aquí somos gente buena. Dios ha enviado una palabra, una espada, para quitar la grasa y preparar a los fieles para los tiempos. Les digo, pueblo de Dios, el Señor siempre me ha dicho, Celestial, tú lo soportarás primero, porque ese es el camino del Señor, ese es el plan de Dios. Nunca he visto a un mensajero profético feliz en las Escrituras. Nunca había uno que pareciera estar todo alegre y animado. Eran personas miserables por varias razones. Pero él dice que después de que lo soportes, porque vas adelante, eres una vanguardia, estás hablando la verdad en la tierra, así que es como si hubiera una enorme selva y alguien tuviera que ir al frente con ese machete, sudando bajo el sol ardiente, abriendo apenas un sendero para una sola persona. Por favor, escuchen, porque nada de esto forma parte de lo que está escrito aquí para la profecía. Simplemente tendré que subir la profecía en un video aparte. Esta será la primera parte. El camino que estoy abriendo no es un camino ancho, no es una autopista. El camino que estoy abriendo, ya lo sé, separa esposos y esposas. Ya lo sé porque algunos de ellos lo confiesan. Mi esposo te odia. Mi esposa detesta el sonido de tu voz. Ella no tolera que yo ponga los videos en tu casa. Estoy abriendo un sendero tan angosto como estos brazos delgados pueden lograr abrir, apenas del ancho de una sola persona. A través de esta jungla de incredulidad y orgullo que tenemos aquí en Estados Unidos, lo estoy abriendo para que yo mismo pueda pasar. Y quien venga detrás no me está siguiendo a mí. Estás siguiendo al Dios que yo sigo a través de esta jungla. El camino es de una sola persona de profundidad. Puede que seas la única persona en tu familia que realmente cree las cosas que se dicen aquí. Eso significa que cuando llegue la oscuridad, como Dios dice que llegará, por favor, discúlpenme. Cuando llegue la oscuridad, puede que seas la única persona en la casa, ya sea oscuridad física, oscuridad espiritual u oscuridad mundial. Puede que seas la única persona en la casa porque te mantuviste en ese estrecho sendero de la jungla, que estaba preparado, que no será tomado por sorpresa, que dirá, creo que fue esa profecía, la de junio de 2022. Creo que fue la que ella hizo en octubre, porque lo que está pasando en la televisión ahora es exactamente lo que está pasando aquí.
El Señor dice, ya veremos, todas estas profecías. Él dijo que la televisión le hará saber a Estados Unidos sobre lo que este canal siempre estuvo advirtiendo. Y el mismo Jesús dijo que vino a traer una espada para poner a la madre contra su propia hija y al padre contra su propio hijo. 8 veces ofreció. Dios no siempre estará ahí. La puerta no siempre estará abierta. El arca no siempre estará abierta. Así que cuando Él haga entrar a los que están viniendo, llegará un momento en que Yahvé cerrará la puerta. Y entonces los que estén afuera se convertirán en meteorólogos, porque eso fue lo que pasó en los días de Noé. Él cerró el arca y entonces toda la gente que se burlaba y decía, ¿quién ha oído hablar de la lluvia? Se convirtieron en meteorólogos. Tuvieron la oportunidad de investigar la lluvia a fondo y en su totalidad hasta que la profundidad y la plenitud de la lluvia acabaron con ellos. La gran apostasía, la incapacidad de tener, y los buenos años cuando brillaba el sol, cuando todavía tenías wifi y un poco de tiempo para escuchar la verdad, era cuando se suponía que debías estar trabajando en el campo para fortalecer tu fe, para fortalecer la fe de tu mejor amigo, para fortalecer la fe de tu esposa, de tu madre que se niega a escucharte, de tu mejor amigo o de tu esposo que simplemente piensa, bueno, esto es un poco demasiado. No veo dónde encaja en un plazo de 2 días, porque Jesús va a regresar. Doctrinas de demonios. Estados Unidos lo cree. Ya he escuchado la nueva declaración. ¿Crees que Jesús golpeará a su novia antes de regresar? Imaginar. Los terroristas islámicos están prendiendo fuego a los creyentes nigerianos, colocando bombas en sus autobuses y reduciéndolos a cenizas. Y las imágenes de sus cuerpos están disponibles congeladas en el tiempo, actitud de profundo dolor por haber perdido la vida. China persigue a la iglesia. Las naciones islámicas persiguen a la iglesia. Ninguno de ellos dice que Jesús los está golpeando como a su novia, porque son personas maduras que se han visto obligadas a comer carne. En los países perseguidos, te ves obligado a comer carne espiritual desde el mismo día en que naces de nuevo. Sigues a Jesús y el pastor ya te está avisando en el sermón número 1. Bueno, la semana pasada mataron al hermano Ying y al hermano Ken, pero oramos por sus almas. Y sabemos que el rey lo recibirá en el último día, porque no lo negaron. Hasta el final de la dieta de inanición de 50 días que les impuso el gobierno. Imaginen, estas personas saben que Jesús no está golpeando a su novia, pero en Estados Unidos proliferamos mentiras directamente desde el infierno. Y luego puedes notar cuán de moda está la mentira por la cantidad de páginas de Facebook que la tienen. Jesús no va a golpear a su novia. Imaginen la prueba de la iglesia, la purificación de la iglesia, el surgimiento de los mártires según el 5º sello que está escrito en el libro de la historia de Jesús. La iglesia de Estados Unidos dice que Jesús nunca golpearía a su novia, pero que vendrá a recogerlos en su suciedad, en su engaño, en su doctrina de leche y los llevará rápidamente a la cena de bodas, sin haber sido probados, sin haber sido purificados, sin haber sido santificados. A Dios no le interesa abrir la caja secreta misteriosa de Estados Unidos para ver qué hay en el corazón de sus cristianos. No, Él se siente completamente seguro de la justicia de todo el grupo. Y nosotros ya estamos totalmente listos para marcharnos de aquí. Creo que es en Gálatas. El apóstol Pablo dice, ¿quién los engañó? ¿Qué tan engañados están que empezaron tan bien y ahora están así de engañados? ¿Qué pregunta tan adecuada y perfecta para esta nación en este momento? Una nación que no sabe que vamos a hacer la mayor lección de historia jamás enseñada, que cuando las demás naciones vean lo que sucederá aquí, tendrán un cambio instantáneo. Cuando vean lo que sucede aquí. Y el Señor ya lo ha dicho, el castigo, la aflicción en los corazones de aquellos que logren sobrevivir, de aquellos que logren huir, aquellos a quienes Él llevará a un lugar seguro.
Él dijo, incluso esas personas, el castigo sobre sus espaldas será tener constantemente a extranjeros preguntándoles, ¿qué pasó allá? ¿Qué es lo que han hecho todos ustedes para que Dios permitiera que cayera sobre sus hombros semejante castigo, desde absolutamente todos los ángulos imaginables? Y al mismo tiempo, y él dijo que la carga sobre los corazones de América será tener que hablar constantemente de su pecado en detalle ante los extranjeros. Explicarles que esto fue lo que nos sucedió, esto es lo que le sucedió a la emperatriz, la reina, quien se sienta como reina y dice que nunca verá días oscuros, humillada hasta el polvo, la gran apostasía. Personas que nunca construyeron fe en los años buenos. Y luego, cuando llegaron los años oscuros, como sucedió en los días del faraón, no habían almacenado ningún grano para sobrevivir. Este hombre de perdición en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, que nadie los engañe, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hombre que se levantará en esta nación como Dios lo ha revelado y que perseguirá a los cristianos en este país. Sus tentáculos pueden extenderse al extranjero para consolidar poder y trabajar con los 10 reyes que le entregarán su autoridad. A esta bestia que Dios dice, el trono de la bestia estará aquí, en los Estados Unidos. Gran Bretaña fue una vez una nación conquistadora. Ella fue por todo el mundo. La mancomunidad del Reino Unido sigue siendo hasta hoy muy vasta, pero solo había un trono donde se sentaban los reyes y reinas, los regentes de tiempos pasados. Y ese está allá en el Reino Unido. India no era la sede del Imperio Británico. Australia no era la sede del Imperio Británico. Todos los países africanos que ella conquistó, como Zimbabue y otros lugares, no eran la sede. La sede estaba en Europa. Su influencia se extendía, pero la sede era donde la reina siempre se sentaba haciendo esto. El hombre de perdición se sentará en la nación. Y el Señor dice que primero viene la apostasía. Y eso significa que esto fue una confluencia de eventos. Y no es sorprendente entender la escritura bíblica. Si algo va a suceder, entonces puedes entender fácilmente por qué la gente se apartará del cristianismo. Qué terrible revelación. Darse cuenta de que Jesús no viene por ti antes de que veas al hombre de pecado levantarse. Qué impactante y horrible es darse cuenta de que no vas a ninguna cena de bodas. Hasta que surja el hombre de pecado, el hijo de perdición, quien se opondrá y se exaltará a sí mismo. Dice, por encima de todo lo que es, por encima de todo lo que se llama Dios. Si lo que se llama Dios, esto es el sacerdocio, los levitas que se supone que deben estar enseñándonos y lavándonos con la palabra ahora, pero están ensuciando sus vestiduras con sus fornicaciones, sus lujurias y su hambre de ir tras el dinero de la iglesia y su hambre por la carne de los niños. Y luego ensucian las vestiduras del pueblo por asociación. Cuéntanos más, falso profeta. Sabemos que lo perdiste las primeras 15 veces, pero aún así seguiremos escuchando estos podcasts, porque creemos en una 16ª oportunidad. Los levitas están sucios, los sacerdotes están sucios, el pueblo está sucio. Y aún así, la Biblia dice que este hombre se levantará, se exaltará y se opondrá a todo lo que se llama Dios. Básicamente, la iglesia de Jesucristo en la tierra, este hombre se levantará y luchará contra nosotros. Nos reducirá a que lo que Dios ha revelado en este canal será lo mínimo indispensable. Así que América descubrirá que ese asiento significa poder centralizado y América descubrirá que Jesucristo no comparte su opinión, que habrá purificación y refinamiento y, como dice Daniel, muchos serán emblanquecidos. Es decir, recibirás tu túnica de mártir y dejarás esta tierra. La santificación, la fe será probada casi hasta el punto de quiebre y aún más allá.
Qué sorpresa darse cuenta de que has vivido y has llegado al tiempo en que Jesús no considera a su iglesia. Pasar por estas cosas no es golpearla. Él lo considera santificación. Esto es celestial con la voz del Maestro. Haré un segundo video y esa será la profecía. Pero creo que la palabra de Dios ha sido entregada aquí para alguien. Dios no deja que estas palabras caigan al suelo. Estas palabras están destinadas a edificar y fortalecer a las personas, pero también tienen el propósito de sacudir a la gente del muy real estado de embriaguez en el que muchos viven. En este país, y por favor escuchen, alrededor del mundo, porque Dios dice que la apostasía será global. Él dijo que será un evento mundial. En la profecía escrita, él dijo, celestial, verás, será como apagar una luz de un solo golpe. Así que en lugar de despertar y ver a un líder de alabanza o a un hombre que escribió grandes libros que marcaron a una generación, de repente diciendo, me arrepiento de esos libros. Estaba equivocado y no tenía la mente completa de Dios. No creo que Dios trataría a las personas de esa manera, renegando de las grandes enseñanzas que dieron en el pasado, porque ahora la cultura ha cambiado y la cultura no quiere que se le diga que sean santos. La cultura no quiere que se le diga que el sexo es para después del matrimonio y que incluso si ahora estás viviendo con alguien y tienes hijos, si no vas al registro civil y lo arreglas ante los ojos de Dios, entonces eres hijo de fornicación, no importa cómo quieras verlo. Estás en fornicación y eres un hijo de desobediencia, y la ira de Dios permanece sobre ti y sobre tu semblante torcido. Que Él mira y dice, no te pareces en nada a mí, no reflejas en absoluto mi rostro ni mi gloria. Estás contaminado y continúas en la contaminación. Eres convencido cuando escuchas la palabra de Dios, pero esa convicción no es suficiente para impulsarte a la acción, al arrepentimiento. El arrepentimiento es donde lo corriges. He dicho esto muchas veces. No es suficiente sentirse tocado. Cualquiera puede ser traspasado por la palabra de Dios. Cualquiera puede ser confrontado y decir, este soy yo. Esta soy yo con quien estaba hablando. Yo lo siento de alguna manera, pero la mayoría de la gente, porque somos una generación que siente y percibe lo carnal. Ahora, no importa dónde estés escuchando, si estas palabras son para ti, y tomas estas palabras y las tiras afuera a la basura, sea para ti, sea para ti. Ahora somos sensibles, queremos sentir, queremos explorar el cristianismo a nuestro propio ritmo. No queremos que el Espíritu nos guíe. Queremos que la carne pruebe todas las cosas, porque eso es lo que dice la Biblia. Examínalo todo y quédate con lo que es carne. Así que podemos ser pinchados. Podemos sentirnos incómodos ante la presencia de la verdad, pero aquellos que lo son, los que no perecen, sino que son renovados diariamente para la vida, van un paso más allá. Son como la gente en el libro de los Hechos. Le clamaron al apóstol Pedro, cuando escucharon la palabra fueron traspasados de corazón. Y entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y él les dijo, arrepiéntanse de sus pecados y sean bautizados. Y luego, en ese mismo pasaje, dice que ese día se añadieron 3,000 personas a la iglesia. Eso significa que 3,000 personas fueron tocadas y preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y se les dijo, arrepiéntanse, dejen de hacer lo que están haciendo, apártenlo de ustedes, deséchenlo, alejen a las personas que los llevan a hacerlo, córtenlas, borren sus números, dejen de ir a donde están ellos. Y luego dicen, sé que es pecado, pero estoy ahí y creo que estoy ganando a algunos de ellos por mi presencia. ¿Quién crees que eres? ¿Cuánta unción crees realmente que tienes? Estás en el pecado, estás con los pecadores, estás completamente involucrado. Eres la viva imagen de lo que dice el Salmo 1, versículo 1. El hombre que no es bendecido porque está en el camino de los pecadores. Está frecuentando el camino de los burladores. Se sienta con los que se burlan. Está siguiendo el consejo de los impíos. Pero entonces crees que simplemente estás rebosando de algún tipo de luz y piensas que estás haciendo algo bueno. Estás engañado. Ellos están en pecado. Tú estás en pecado. Y básicamente la Biblia lo que dice es, no te dejes engañar.
Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto no significa que te aísles y te quedes sentado en casa. Estamos llamados a ser sal y luz. Pero si tienes un problema, ¿qué haces en el lugar donde ese problema te está afectando de nuevo? Estás con personas que tienen el mismo problema y luego quieres darles testimonio, pero tienes el mismo problema. ¿Cómo funciona esto? ¿Puede uno con lepra ir y decir, estoy sanando a los leprosos? No, es el limpio quien transmite esa limpieza a los que tienen lepra. Por eso el apóstol Pablo dijo, bueno, había quienes estaban en este pecado y aquellos en aquel pecado, y así eran algunos de ustedes. La palabra eran significa que ustedes eran así, lo dejaron atrás. Pero las personas se sienten convencidas, pero son reacias a dejar el consuelo momentáneo del pecado, así que la convicción no lo es. No da a luz un arrepentimiento completo. No dejarán el pecado. No dirán, he ofendido a Dios, pero voy a arreglarlo. La gente prefiere arreglar las cosas con su novia, con su mejor amigo o con su jefe. Si la actitud de su jefe cambia, dicen, voy a hacerlo mejor el próximo trimestre. Voy a demostrarle a este tipo que no se equivocó al contratarme. Imagínate que te motiva a obtener la aprobación de un ser humano. Pero la persona que te ha dicho, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para ti. ¿No te importa realmente alcanzar ese lugar? ¿Quieres ser un genio académico aquí en la tierra y discutir, bueno, ¿esto realmente es pecado? ¿Realmente existe el infierno? ¿Haría este Dios amoroso esto o aquello? Y todo el tiempo el Señor está observando los motivos del corazón. Imagina retener tu disculpa a Dios porque quieres asegurarte de si realmente está enojado y si realmente merece tu perdón. Vivimos en una época interesante, realmente interesante. Aquellos que son santos seguirán siendo santificados y aquellos que son impuros seguirán siendo impuros. Y así llegará esta gran separación, esta gran división, que no será como ninguna película de acción que hayamos visto jamás. No podrás alcanzar a través de ese enorme abismo y decir, toma mi mano y ven al lado seguro. Ninguno de nosotros podrá renovar al arrepentimiento a los que se están apartando, porque para hacerlo tendríamos que crucificar de nuevo a este poderoso que se sometió a la indignidad de la muerte y la tumba. Él se sometió a ello una vez. Imagina pensar que tu esposa o tu hijo o esa chica con la que sigues acostándote, imagina pensar que el interés en asegurar a esa persona dentro del reino de Dios es tan grande, una tarea tan importante, que Jesús estaría dispuesto a volver a esa cruz por esa persona. Todo esto constituye también un engaño absoluto, una falsedad de enormes proporciones, una ilusión verdaderamente profunda, un simple truco de magia o de fiesta y una mentira total. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que la gracia de Dios abunde para aquellos que tienen oídos para oír y están dispuestos a seguir por este pequeño y estrecho sendero de machete. Mientras continuamos hacia el reino eterno del Señor Jesucristo, continuaré con la profecía en breve. Dios te bendiga. Hasta que nos volvamos a ver. Adiós.